Si usted nos ha acompañado por mucho tiempo, quizás ha escuchado mi testimonio de que yo no crecí en un hogar cristiano, ni religioso. No era, nuestra relación con Dios no era algo importante. Pero sí, mi abuela era una religiosa muy, muy fuerte. Y estoy seguro que como ustedes, muchos de ustedes, ella nos enseñó también el Padre Nuestro. ¿Cuántos de ustedes lo conocen? Yo me imagino que si les digo que levante la mano, la mayoría la van a levantar, ¿verdad? Así que en esta frase del Padre Nuestro que se encuentra en el Evangelio de Mateo, que en el capítulo 6, en el versículo 6 y 10 nos da una frase muy importante que dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esta es una declaración muy, pero muy poderosa de que se haga lo que Dios dice. Así como se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Yo me imagino que Dios allá en el cielo dice algo a los ángeles y inmediatamente ellos empiezan en acción a obedecer al Señor. Bueno, esa misma obediencia espera el Señor aquí en la tierra que se haga. Así que, Padre nuestro que estás en el cielo, dice, santificado sea tu nombre y que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vea qué importante cuando nosotros leemos esta declaración o la repetimos, si usted todavía ora esta oración del Padre Nuestro. Usted está diciendo que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, que se cumpla en nosotros como se cumple también allá en el cielo. Así que cuando el Señor Jesucristo le enseñó esta oración a sus discípulos, porque debemos de conocer el contexto de esta oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Los discípulos tenían en su mente y lo que ellos conocían nada más era ver a los religiosos de su tiempo orando en las plazas para que todo el mundo lo viera, usando palabrerías para que la gente dijera, oh, qué elocuencia más grande de estas personas, pero su corazón estaba lejos de lo que estaban diciendo. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y entonces el Señor empezó a enseñarles a orar porque ellos vieron que Jesús oraba de una manera distinta a como lo hacían los religiosos de esa manera. Así que Jesús les empezó a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, véngase tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Cuando Jesús inició esa oración con estas palabras, lo que estaba diciendo es que hay una gran importancia en nosotros y es de reconocer la soberanía de Dios sobre nosotros, no solamente como sus criaturas, pero también de nosotros como sus hijos e hijas. Reconocer la soberanía de Dios significa que Dios es el creador del universo, de todo lo visible y lo invisible y también de nosotros. De tal manera que Dios no está llamado a hacer nuestra voluntad, sino más bien nosotros a hacer la voluntad del Señor. En el Salmo 100 dice que nosotros no creamos a Dios, sino que Él nos creó a nosotros y que nosotros somos ovejas de su prado. En otras palabras, nosotros estamos bajo la autoridad de Dios. Y cuando dice que se haga tu voluntad, estamos diciendo que aceptamos el poder y la autoridad de Dios sobre nosotros y nosotros le obedecemos. Así que por tanto, nosotros reconocemos que Dios es la máxima autoridad y que no existe nadie ni más grande ni nada más grande que nuestro Dios. Así que nuestra obediencia a Dios debe ser total, sin ninguna restricción. Yo vengo de un país donde no tenemos ejército, pero en este país que me ha adoptado con los brazos abiertos, nosotros tenemos ejército. Y cuando un sargento, un capitán o un teniente da una orden, el soldado simplemente la obedece porque está bajo autoridad. Así que cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios y que Dios es nuestro Señor, cuando Él nos dice que nosotros debemos de hacer algo, nosotros simplemente debemos de obedecer, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Así que hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, significa que aunque nosotros deseamos algo profundamente, no siempre va a suceder. Porque a veces nuestra voluntad no está alineada con la voluntad de Dios. A veces
Hay personas que han deseado casarse con una persona, pero quizás esa no es la voluntad de Dios y usted sabe, le puede ir mal. Es más, de hecho, en la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que hay caminos que al ser humano le parecen buenos, pero al final es camino de muerte. Muchas veces oramos por un trabajo, oramos por un viaje a un país extraño, por unas buenas vacaciones, pero quizás esa no es la voluntad de Dios en ese momento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos discernir entonces si algo bueno quizás no necesariamente significa que es la voluntad de Dios? ¿Verdad? Porque nosotros deseamos cosas buenas, pero a veces no están alineadas con la voluntad de Dios, quizás porque no es el tiempo de Dios todavía, quizás porque Dios tiene planes diferentes para nosotros que no son los que nosotros pensamos. Como recuerden, nos dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, así que quizás Dios tiene otra cosa mejor para nosotros. Así que la pregunta sería entonces, ¿cómo podemos nosotros saber cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en cada circunstancia que nosotros enfrentamos en nuestra vida, cuando nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones sobre nuestro futuro? ¿Cómo sabemos nosotros cuál es la voluntad de Dios? Bueno, lo primero que debemos de hacer es entender que la voluntad de Dios y el deseo de Dios para con nosotros siempre va a ser buena, porque nosotros somos sus hijos. Recuerde que el Señor Jesús le dijo a la multitud, ustedes que siendo malos, y así les llamó, siendo malos, le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará cosas buenas a sus hijos? Así que podemos saber, primero, que la voluntad de Dios para con nosotros va a ser siempre buena. Y como buen padre, Dios ha diseñado un plan para que nos vaya bien en todo. Cada uno de ustedes, o incluyéndome yo como padre, mi deseo es que a mis hijos les vaya bien, que tomen buenas decisiones, que piensen acerca del futuro, de un futuro bueno. Y eso es lo que Dios también planea para nosotros, sus hijos. Él tiene un plan que se llama la voluntad de Dios, que siempre va a ser buena para nosotros. Pero ¿cómo entonces podemos nosotros discernir cuando es la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad? Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 2, que es uno de los versículos más importantes en las enseñanzas del apóstol Pablo y de la teología cristiana. Ese es básico para nosotros. Pablo nos dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces dice, no se amolden al mundo actual, sino que renueven, sean transformados mediante la renovación de su mente. Y sigue diciendo, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo creo que usted, cada uno de nosotros debemos de grabarnos esta parte de este versículo bíblico. La voluntad de Dios para con nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Tres cosas importantes que nosotros debemos recordar. Pero también debemos de regresar al versículo anterior que dice, no se amolden al mundo actual. Entonces vamos a pensar cómo era el mundo actual del apóstol Pablo, que escribió en el primer siglo, escribió este libro, esta carta a los romanos más o menos en el año 63 a 66 del primer año del primer siglo. ¿Así? Lo escribió a una sociedad, a un mundo donde los cristianos estaban rodeados de un sistema religioso politeísta. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la sociedad creía en muchos dioses. En esa sociedad greco-romana que estaba el imperio romano y griego, que eran uno solo en ese tiempo, tenía muchos dioses. Por ejemplo, creían en el dios Júpiter, en el dios Apolo, en el dios Isis, en Minerva, en Cupido, y algunos todavía hoy creen en Cupido, ¿verdad? Dicen, ay, que nos flechó Cupido, ¿verdad? Bueno, esos eran dioses que se creían en ese tiempo. Pero hoy en día también nuestra sociedad es politeísta. Creen diferentes dioses aunque no les pone ese nombre. Hay personas que creen en el dios dinero, el dios Mamón. Otros en el dios Baco, que es el dios del licor. Otros en el poder político.
Otros creen en su propia personalidad y dedican su vida, su tiempo, su dinero para honrar a esos dioses, aunque no le quieren llamar Dios. Pero todo aquello que pone a Dios en segundo lugar, entonces, y aquello que usted pone en primer lugar, es un Dios para usted. Si para usted hacer dinero es lo mejor y lo primero en su vida, ese es su Dios. Y Dios quizás estará de último, de tercero o de cuarto, porque no le dedican tiempo a Dios. Pero hoy en día también es una sociedad politeísta. Y Pablo dice, no se amolden a este mundo. Lo que significa en este mundo es llamar a lo bueno, bueno. Eso es lo que Pablo nos dice. Llamen a lo bueno, bueno. Llamen a lo malo, malo. Porque la sociedad, tanto de Pablo en ese momento, como la sociedad nuestra hoy en día, también es muy ambigua. Es permisiva. No se quiere comprometer políticamente, dice, no es políticamente correcto juzgar a las personas o decir que lo que están haciendo, pero nuestra sociedad es hedonista. Esto quiere decir que busca complacerse a sí mismo, todo aquello que le esté bien. Y de hecho hay una frase que dice, si usted está bien y no le hace daño a nadie más, no importa. ¿Lo han escuchado? ¿Verdad? Porque si se busca el placer propio, aunque muchas veces esto esté contrario a las enseñanzas de Cristo. Pero si el mundo dice, mientras no le hagas mal a nadie, está bien. Y eso no es lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Así que para que se haga la voluntad de Dios, entonces en nuestra vida es necesario que se produzca una transformación, una metamorfosis en nosotros, un cambio completo. Como ese gusano que se transforma primero en un capullo y en ahí se convierte como en una gelatina y después de esa gelatina se convierte en una hermosa mariposa. Hay una transformación también en nuestra vida. Debe de haber una transformación donde dejamos atrás aquella persona que no creía en el Señor, que no tenía a Dios en primer lugar, que el pensamiento de hacer la voluntad de Dios era lo último que venía a nuestra mente para hacer entonces convertirnos en una persona que ama a Dios y que obedece a Dios y sobre todo sigue las enseñanzas de Jesús de una manera práctica. Ese es un cambio en nosotros. Esa es una transformación, una metamorfosis para entender entonces cuál es la voluntad de Dios, discernir la voluntad de Dios para con nosotros. De hecho, al igual que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro enseña de la misma manera. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 dice, como hijos, ¿cómo? Obedientes. Como hijos obedientes, no se amolden a los deseos que tenían cuando vivían en la ignorancia, antes de conocer la palabra de Dios, antes de creer en el Señor Jesucristo. No vivan de tal manera, sino que ahora sean transformados, obedientes a las enseñanzas, a los consejos que la palabra del Señor nos enseñaba. Porque antes de conocer y creer en Cristo, nuestra mentalidad era egoísta. Pensábamos solamente en nosotros y en sentirnos bien nosotros mismos. No era un pensamiento comunitario, simple o menos poner a Dios en primer lugar, ni en nuestro tiempo, ni en nuestras finanzas, ni con nuestras habilidades. Dios para nosotros antes prácticamente no existía. Podríamos decir nominalmente, sí, yo creo que Dios existe, pero en realidad no le honrábamos con nuestra manera de vivir. Y por eso Pedro dice, no. Si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como en el cielo, debemos de vivir como hijos obedientes a nuestro Padre Celestial. Así que hacer la voluntad de Dios no estaba ahí en nuestra agenda, no estaba en nuestro diario vivir. Estábamos con una mentalidad nublada nada más porque esta sociedad nos enseñaba a nosotros ser el número uno, el ser el más importante, el hacer dinero. Eso es lo que estaba en nuestra mente, pero no porque fuéramos completamente malos, sino porque el Dios de este mundo, así como le llama la Biblia a Satanás, nos tenía ciegos. No nos dejaba ver claramente.
Entonces, como no teníamos una vista profunda y clara, no podíamos tampoco discernir cuál era la voluntad de Dios para con nosotros o la voluntad de Dios para el planeta entero. Así que 2 Corintios capítulo 4:4 nos dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, imagen de Dios. Así que las personas, si no toman en cuenta al Señor, están han sido ciegas y no pueden ver claramente, no pueden discernir cuál es la voluntad de Dios para con ellos. Así que como cristianos nosotros debemos entonces enfocarnos en renovar nuestros pensamientos y deseos para que estén entonces alineados con la voluntad de Dios, que es como buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo nosotros podemos conocer los pensamientos de Dios? Si hace un rato le dije que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Entonces lo que debemos de hacer es aprender de la palabra de Dios, tomar decisiones importantes y seguir el camino del bien. El Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2 resalta a las personas que han decidido en su corazón seguir la voluntad de Dios para con sus vidas. Y lo hace de la siguiente manera, dice, dichoso, feliz, bendecido, depende de la versión bíblica que usted utilice, va a poder utilizar estas palabras, dichoso, bendecido o feliz. ¿Quiénes? Quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores. Así que la persona que decide no seguir el camino, que va en dirección contraria al encuentro con Dios, esa persona ya está tomando una buena decisión, ya está sabiendo cuál es la voluntad de Dios para con él, que es hacer el bien. Y sigue diciendo ahí, ni se sienta en la silla, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que la ley del Señor se deleita día y noche y medita en ella. No solamente lee la palabra del Señor, sino que medita en ella, la estudia y quiere discernir lo que Dios le está diciendo y hace los cambios necesarios en su vida para que la voluntad de Dios se haga en ella, como también se hace allá en el cielo. Y recordemos que la voluntad de Dios siempre va a ser buena. Cuando usted lee la Biblia aquí, la lee en su casa o donde usted esté, siempre va a encontrar que lo que Dios espera para con nosotros son cosas buenas, como usted espera eso también de sus hijos y de sus hijas. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, 17, dice, toda buena dádiva o buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre, que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. En otras palabras, Dios no es como muchas veces las personas que dicen, te voy a dar esto y nunca se lo da. O cambié de opinión, ya mejor no voy a hacer lo que iba a hacer. Dios no cambia como las sombras, Dios no cambia como los astros. Dice, Dios no se mueve como las sombras. Lo que Dios dice que Él va a hacer, Él lo hace. Y quien Dios dice ser, Él es. Así que es importante que nosotros entendamos que Dios es confiable y que si Él dice que la voluntad de Él para con nosotros es buena, perfecta y agradable, vamos a creerle y vamos a vivir de tal manera que podamos ser recipientes de esa voluntad de Dios para con nosotros. Pero si la voluntad de Dios es buena, perfecta para nosotros, sus hijos y sus hijas, debemos de preguntarle, ¿cómo espera Dios que nosotros vivamos? ¿Qué espera Dios de nosotros? Por ejemplo, yo personalmente de mis hijos, yo espero que sean buenos muchachos. Espero que sean personas de bien. Espero que con su vida, ojalá, honraran a Dios. Siempre voy a esperar cosas buenas. Así que Dios también espera cosas buenas de nosotros. Y una de las cosas que Dios espera de nosotros es obediencia incondicional, como hablé al principio, como el soldado que obedece a su superior. Samuel, que fue uno de los
de los jueces, profeta y sacerdote del pueblo de Israel, escribió esto en 1 Samuel capítulo 15, 22. Dios espera una obediencia incondicional. Y dice Samuel, dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice? Hay personas que le ofrecen dinero al Señor. Yo le doy dinero y espero que me vaya bien. O yo camino 3 millas para agradarle a Dios. O hago tales sacrificios para agradarle a Dios. Hago un ayuno de 15 días. Hago una caminata de 5 kilómetros. Voy y visito tal monte. Y Samuel dice, ¿vale eso más o que se le obedezca a Dios? Entonces Samuel mismo responde y dice, el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. Ahora, no está diciendo que los sacrificios no son importantes, pero sí está diciendo que es mejor que nosotros le obedezcamos a Él antes que hacer cualquier sacrificio. Por ejemplo, ofrendar es importante, diezmar es importante. Pero una vez una persona iba a venir, Jesús enseñó que una persona iba a venir al altar a presentar su ofrenda y dice, primero antes de venir y presentar la ofrenda en el altar, ve y arréglate con tu hermano si tienes algo en contra. Puedes ver, la voluntad de Dios es buena y perfecta. Él quiere que nosotros le obedezcamos, que estemos en paz con todo. Así que la obediencia es más importante que los muchos sacrificios que nosotros podemos hacer. Así que nosotros como seres humanos, normalmente nos sometemos a la autoridad solamente a las personas o que nosotros conocemos, que nosotros admiramos o que tienen autoridad jerárquica sobre nosotros. O sea, en otras palabras, reconocemos la autoridad únicamente de las personas que tienen una relación con nosotros. Esa relación puede ser una relación afectiva, por ejemplo, de padre a hijo, entonces le obedecemos a nuestros padres. O puede ser una relación laboral donde las personas, por ejemplo, le obedecen la ley. Usted saca una licencia de conducir y como no quiere tener una multa, no quiere ir a la corte, no quiere pagar dineros, entonces te obedece la ley. O como la persona que trabaja en una empresa y obedece a su gerente porque no quiere ser despedido. O el alumno que obedece a su maestro porque no quiere perder el año escolar. Así que hay relaciones de obediencia porque tenemos que hacerla, es nuestra obligación y no queremos tener consecuencias negativas. Pero obedecemos voluntariamente solo a las personas a las que tenemos una relación íntima, aquellas que amamos, aquellas que admiramos, que nos piden algo y nosotros lo hacemos con gusto. Esa es la relación que nosotros deberíamos de tener con Dios. Y cuando tenemos una relación fuerte con Dios, profunda, créame que lo que Dios nos pide hacer, lo vamos a hacer. No porque tengamos miedo de que Dios nos castigue, no porque tengamos miedo de lo que Dios pueda hacernos, sino por una respuesta de amor a lo que Dios ya ha hecho con nosotros. Entonces, de una manera sumisa, nos ponemos bajo su autoridad y obedecemos a Él. Por eso es importante que nosotros como cristianos cultivemos una relación profunda y saludable con Dios. Porque solamente así, cuando nosotros cultivamos esta relación profunda con Dios, podemos entonces conocer cuál es su voluntad. Porque podemos conocer cómo es su corazón, cómo es la mente de Dios. Porque le estamos brindando nuestro tiempo, nuestros tesoros, nuestras habilidades, construyendo una relación con Él. Y créame que una relación con Dios, como cualquier otra relación, no se construye milagrosamente de la noche a la mañana. Se invierte tiempo, se construye con amor y con dedicación. ¿Se acuerda cuando usted conquistó a su esposa? A ver, por ahí veo algunas sonrisas. Usted dedicó tiempo, dedicó dinero llevándola a comer, llevándola a pasear. Dedicó mucha dedicación. Ya sea que usted quiso conquistar a su esposo o su esposo la conquistó a usted. Pero requirió de tiempo, conocerse unos a otros, de tal manera que llegaron a enamorarse
y decidieron incluso dejar la casa de sus padres para construir una familia juntos. ¿Por qué? Porque ya había una relación afectiva. Y entonces no les importó dejar atrás todo para juntos tener un nuevo futuro. Bueno, eso sucede también en nuestra relación espiritual con Dios. Cuanto más tiempo nosotros pasemos con Dios, mientras más nos rindamos nosotros a la guía del Espíritu Santo y de su palabra, nuestra relación con Dios se fortalece tanto que ya lo que ofrezca el mundo ya no nos interesa, porque lo que nosotros queremos es agradar a Dios. Y esto en nuestra teología hueleyana le llamamos la perfección, el amor perfecto de Dios o la segunda obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros hemos sido conquistados por Dios y entonces ya le obedecemos no porque tenemos que obedecerle, sino como una respuesta de amor, de gratitud y por eso le obedecemos. Eso se construye solamente cuando vivimos una relación constante con Él día a día. Así que cuando en la vida nos enfrentamos a situaciones que nos obligan a cambiar o tomar decisiones, nosotros en nuestro futuro, nosotros vamos a la primera fuente. Ya no nos desesperamos, sino que vamos a la persona que sabemos que tiene el consejo sabio y prudente, y esa es Dios. Es importante que busquemos consejo. La voluntad de Dios para con nosotros, para que nos vaya bien, es en el Señor. Conoceríamos entonces la voluntad de Dios para con nosotros. Así que cuando usted diga, oh, me voy a mover de ciudad, de estado, de país, como cuando usted decidió dejar su país para venir a este, era Dios, es esta tu voluntad, esto es lo que quieres para mí. Ahora como cristianos, como creyentes, cada decisión que nosotros tenemos en nuestra vida, por más pequeña que parezca, debemos de tomar en cuenta a Dios. La Biblia nos enseña que Jesús dijo, no sean insensatos como aquel hombre que tuvo una cosecha espléndida y dice, oh, voy a tener una cosecha espléndida, voy a construir unos graneros y voy a poner mi cosecha, después me pondré a descansar. Y dice, no seas insensato porque hoy puedes venir por tu vida. Y Santiago nos dice, más bien piensen de esta manera, mañana, pasada, si Dios quiere, haré esto o haré tal cosa. O sea, en otras palabras, debemos de incluir a Dios en todas nuestras decisiones de vida. Así que debemos de buscar la voluntad de Dios en el lugar más lógico. ¿Dónde podemos encontrar lo que Dios piensa, lo que Dios dice? Pues en su palabra escrita. Es aquí donde Dios se ha revelado para que nosotros podamos conocer lo que Él espera de nosotros, lo que Él quiere para nuestro futuro. Es aquí en la palabra de Dios. Así que si no tenemos claro qué hacer, a dónde ir, cómo conducirnos, lo que tenemos que hacer es buscar ese consejo en la palabra de Dios, porque la Biblia tiene respuesta para todas las inquietudes que nosotros tenemos en nuestra vida. Y debemos de reconocer lo que Dios nos dice y debemos de seguirlo. Cuando la situación no está muy clara y necesitamos luz en nuestro camino para tomar decisiones, hagamos lo que nos dice la Biblia. Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi sendero. En otras palabras, ese es como ese faro que alumbra en la costa para que los barcos puedan ver dónde está el puerto y entonces atracar ahí de una manera segura. Es como tener ese foco, esa linterna y salir en la noche y caminar de una manera segura porque vemos nuestro camino. Cuando vemos la voluntad de Dios, la seguimos y la hacemos. Y podemos decir con confianza que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, porque entonces aprendemos a ser sensibles a la voz de Dios.
Y entonces nos comprometemos a tener un diálogo con Él, un diálogo continuo, sincero, porque ya reconocemos la voz de Él y entonces sentimos en confianza. Como nos dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 4, entremos confiadamente hasta el trono de la gracia de Dios, porque le conocemos, porque reconocemos su voz. Sabemos cuál es la voluntad de Él para con nosotros. Y una vez que reconozcamos su voz y que escuchemos su consejo, lo que nos corresponde a nosotros es seguirlo, obedecerlo, porque sabemos que el resultado de ese consejo de Dios va a ser algo bueno para nosotros. Nunca va a ser algo malo para nosotros. Siempre va a ser bueno, aun cuando nuestra percepción nos diga algo diferente. Ve qué importante, y es esto que quiero recordar que nos enseña el apóstol Pablo. Porque nosotros, todos nosotros, tarde o temprano vamos a tener aflicciones, vamos a tener momentos difíciles en nuestra vida que no sabemos qué hacer. Y esto es lo que dice Pablo, dice, el Señor está cerca. Ya ahí ya hay ventajas. Ya hay una ventaja grande de que Dios no está ignorando lo que está sucediendo en nuestra vida. Dios está cerca, tan cerca que está en nuestro corazón, está en nuestra mente, está en todo lo que nosotros hacemos. Él está ahí, primero está cerca, no está ausente. Y entonces dice, no se inquieten por nada. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios dándole gracias. Y no se inquiete por nada, no se inquiete por sus finanzas, por sus amistades, relaciones laborales, relaciones familiares, por nada. No se inquiete, no permita que esas situaciones le robe a usted la paz, porque recuerde que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Pero tenemos que decidirnos confiar en esa palabra. Y entonces mira qué importante cuando nosotros decidimos confiar en esa palabra y recibir la voluntad de Dios en nosotros, dice Pablo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que en nuestra mente finita humana muchas veces no comprendemos cómo en medio de circunstancias negativas nosotros encontramos paz y tranquilidad. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Recuerde que el corazón en la Biblia nos habla que es más o menos lo que es nuestra alma, porque nuestra alma incluye los pensamientos, nuestras emociones y la voluntad. Así que cuando nosotros confiamos en Dios, esas tres cosas están ya cubiertas por Él. Nuestras emociones, vamos a tener paz. Nuestros pensamientos, vamos a tener seguridad de que Dios va a actuar. Y en nuestras acciones, vamos a esperar en que Dios actúe. Y hay muchas voces allá afuera en el mundo que tratan de engañarnos y que imitan la voz de Dios. Y que a veces hablan con tanta convicción que hasta nos engañan. Ya lo hizo Satanás con Eva y Adán, ¿cierto? La engañó y por eso el pecado entra en el mundo. Y muchas veces nuestra propia mente nos quiere engañar a nosotros. Eso está bien, esto no hay problema, no te va a pasar nada, nadie lo va a ver. Una vez al año, ¿cómo es que dicen? Una vez al año no hace daño. Y queremos convencernos nosotros mismos y escuchamos esa voz y nos dejamos engañar por esa voz. Porque a veces hablan tan convincentes que creemos las mentiras que Satanás quiere poner en nuestra mente. Así que debemos de fomentar nuestra relación con Dios para entender y conocer exactamente esa voz de Dios. Así que si queremos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, debemos de ir a la fuente de toda verdad, y esa fuente de toda verdad es Cristo. Así que muy importante es que estar dispuesto o dispuesta a dar esos pasos de fe en la dirección en que Dios y el Espíritu Santo y su palabra nos marquen. Porque muchas veces obedecer a Dios no resulta muy sencillo, porque hay que pagar un precio. Por ejemplo, cuando Pablo estaba en la cárcel,
sin amigos, sin seguidores. Él pudo haber dicho, Señor, ¿será esta tu voluntad? Tu voluntad no será que yo ande allá afuera predicando y plantando nuevas iglesias, porque yo estoy aquí en la cárcel. O cuando Juan el Bautista estaba ahí encadenado y iba a perder su cabeza, literalmente, porque se la cortaron. Manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías o debo de esperar a otro? Porque a veces las circunstancias en que vivimos en nuestra vida no son tan agradables, pero esa es la voluntad en ese momento, porque vienen cosas mayores. Pablo escribe en Corintios capítulo 4, y esta leve tribulación pasajera traerá un mayor peso de gloria en Cristo Jesús. Sí, hay momentos en que hacer la voluntad de Dios es difícil. Incluso no trae mucho placer para nosotros. Trae incomodidad. Incluso algunos hombres y mujeres de la fe han perdido incluso su vida haciendo la voluntad de Dios. Pero hacer la voluntad de Dios trae recompensas, trae recompensas. Así que debemos de aprender que no siempre caminaremos sobre pacas de algodón, sobre una burbuja de Dios ahí cuidándonos. Como dice el dicho popular, no hay rosas sin espinas. Hay que pagar el precio. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil. Hay que seguirlo a Él. Y muchos han dado incluso su vida por hacer la voluntad de Dios. Y eso deberíamos de preguntarnos nosotros. ¿Estoy dispuesto a dar mi vida incluso para hacer la voluntad de Dios? O vamos a racionalizarlo y decir, no, Dios. Pero aun cuando hacer la voluntad de Dios parezca doloroso, difícil, vale la pena obedecer y estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Así que es necesario que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como en el cielo, a pesar de que no parezca como esa imagen que nosotros nos imaginamos a veces de lo que es la voluntad de Dios. Aun cuando a veces puede ser dolorosa para nosotros, debemos de esperar y hacer que las palabras de Jesús sean una realidad. Recuerda lo que Jesús dijo, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que sometámonos a la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable para nosotros.